Lo primero que noté al despertar no fueron los monitores pitando ni el dolor punzante en mi cabeza. Fue a mi madre contando dinero junto a mi cama, sus dedos moviéndose entre billetes de $100 como si estuviera repartiendo cartas en un casino. Ya despertó, dijo mi padre, sin apartar la vista de su celular. Estaba viendo anuncios de autos de lujo. Tenía la garganta seca, la vista borrosa, pero logré susurrar. ¿Qué hacen? Mi madre guardó el dinero en su bolso de diseñador, uno que nunca le había visto antes. Ay, Serena, mi amor, ¿cómo te sientes? Los doctores dijeron que la cirugía para quitar el tumor salió bien. Puede que tengas algunos desafíos permanentes, pero al menos estás viva. Desafíos permanentes. Así describía ella la posible parálisis, las dificultades para hablar, los meses de rehabilitación que me esperaban. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondía. El lado izquierdo se sentía como un peso muerto. El dinero, susurré. No te preocupes por eso, dijo, dándome palmaditas en la mano como si fuera una niña. Nosotros nos encargamos de todo mientras estabas dormida. Vendimos esa casita tuya. Ya no la necesitarás, no en tu condición. Mi casa. El bungalow de 2 habitaciones que compré a los 25, trabajando turnos dobles como enfermera para juntar el enganche. La casa que renové con mis propias manos, donde planté un jardín, donde construí una vida independiente de ellos. ¿Vendieron mi casa? Mi padre finalmente me miró. Poder notarial, cariño. Sabíamos que estarías demasiado emocional para tomar decisiones racionales. El mercado estaba perfecto, sacamos 400,000. No te preocupes, nos aseguraremos de que estés cómoda en un buen centro de cuidados. Un centro de cuidados. Ya me habían descartado, ya habían decidido que la cirugía significaba el fin de mi independencia. Pero peor que su crueldad casual fue la traición. Les había dado poder notarial para decisiones médicas, no para liquidar mi vida. Eso fue ilegal, logré decir. Mi madre soltó una risita, un sonido agudo que hizo que mi cabeza doliera aún más. Ay, Serena. Siempre tan dramática. Somos tus padres. Sabemos que es lo mejor. Además, la venta ya es final. Cerró ayer mientras estabas en recuperación. Se quedaron otros 10 minutos, hablando de sus planes para el dinero, unas vacaciones en Europa, un auto nuevo, inversiones. Hablaban de mí como si no estuviera ahí, o peor, como si ya estuviera muerta. Cuando por fin se fueron, prometiendo venir a checarme después, me quedé sola con mi rabia. Los días siguientes se borraron entre sí. Doctores, estudios, terapia física. Mi lado izquierdo empezó a responder poco a poco, desafiando sus predicciones pesimistas. Mi habla regresó, más clara cada día. Pero no les conté a mis padres sobre mi progreso. Que pensaran que era indefensa. Haría que lo que venía fuera mucho más dulce. Mi amiga Yasmín, abogada de bienes raíces, me visitó al 5.º día. Le había mandado un mensaje débilmente, y llegó de inmediato. Cuando le conté lo que había pasado, su cara pasó por varios tonos de furia. Falsificaron documentos, dijo después de revisar todo. El poder notarial para salud no cubre la venta de propiedades. Esto es fraude, Serena. Un fraude grave. Lo sé, dije. Pero primero necesito que revises otra cosa. Le di una dirección. La casa de mis padres. La enorme casa colonial donde crecí, donde hacían cenas elegantes y se burlaban de mis pequeñas ambiciones. Ellos pensaban que la habían heredado de la madre de mi padre. Yasmín regresó al día siguiente con una expresión extraña. Serena, esto es, ¿desde cuándo lo sabes? Desde que tenía 18, admití. La abuela me lo dijo antes de morir. Nunca confió en ellos con el dinero. La casa la puso en un fideicomiso, y yo era la beneficiaria al cumplir 30. Eso fue hace 6 meses. ¿Tus padres han estado viviendo en tu casa 6 meses sin saberlo? Asentí, ignorando el dolor que me causaba. La abuela les hizo creer que la heredaron libre y claro. Pero los papeles que firmaron eran solo un contrato de arrendamiento. Un arrendamiento muy generoso, sin renta, que yo puedo terminar en cualquier momento por incumplimiento de confianza familiar. La abuela fue muy específica con esa cláusula. La sonrisa de Yasmín fue filosa. Y vender tu casa mientras estabas inconsciente definitivamente califica como incumplimiento de confianza familiar.
¿Verdad que sí? Las siguientes 2 semanas fueron una tortura, pero no por la recuperación. Tenía que fingir que estaba débil, confundida, luchando, mientras mi cuerpo sanaba más rápido de lo que esperaban. Mis padres me visitaron 2 veces más, cada vez hablando de centros de cuidado, de cómo el dinero de la casa me daría excelente atención, de cómo era lo mejor para mí. Mientras tanto, Yasmín hacía su magia. Cargos por fraude por la venta ilegal. Congelamiento de activos para evitar que gastaran más de mi dinero. Y la joya de la corona, una orden de desalojo por incumplimiento de confianza, dándoles 30 días para desalojar la propiedad. Me dieron de alta después de 3 semanas, saliendo caminando con mis propios pies. Mis padres habían asumido que me iría directo a un centro de cuidado. En vez de eso, me fui a un hotel. Necesitaba movilidad para lo que seguía. La orden de desalojo se les entregó un martes. Lo sé porque mi madre me llamó 17 veces en 1 hora. No contesté. Mi padre dejó mensajes de voz que pasaron de confundidos a enojados y luego a desesperados. Serena, esto es algún tipo de error. Llámanos. ¿Qué diablos es esta orden de desalojo? Esta es nuestra casa. Tu abuela nos dejó esta casa, no puedes hacer esto. Somos tus padres, después de todo lo que hemos hecho por ti. El miércoles, aparecieron en el hotel. Los observé desde el lobby mientras exigían mi número de habitación y seguridad los escoltaba afuera. Se veían más viejos, más frágiles, como si la casa hubiera sido lo único que los mantenía de pie. El jueves, Yasmín llamó. Contrataron un abogado. Revisó los documentos del fideicomiso y básicamente les dijo que están jodidos. Tu abuela fue muy minuciosa. El viernes, intentaron un enfoque diferente. Mi madre dejó un mensaje de voz lloroso sobre la familia, sobre el perdón, sobre cómo solo habían vendido mi casa porque me amaban y querían los mejores cuidados. No mencionó las vacaciones en Europa que habían reservado con mi dinero. El sábado, pasé en coche frente a su casa, mi casa, y vi un camión de mudanza afuera. Realmente estaban empacando. La realidad les había caído encima. El domingo, sonó mi celular con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Serena. La voz de mi padre era diferente. Más pequeña. Estamos en el Marriott del centro, ¿podemos hablar? Los encontré en el restaurante del hotel. Parecían desconocidos, mi madre sin su maquillaje perfecto, mi padre con una camisa arrugada. El dinero que me habían robado no podía comprarles dignidad. 300.000, dijo mi madre sin rodeos. Eso es lo que queda de la venta de tu casa. Te lo devolveremos todo si nos dejas quedarnos. La casa valía 400.000, dije con calma. Tuvimos gastos, murmuró mi padre. Los boletos a Europa no eran reembolsables. Me reí. Realmente me reí. ¿Se gastaron mi dinero en unas vacaciones mientras yo aprendía a caminar de nuevo? Estábamos estresados, soltó mi madre, y luego se corrigió. Quiero decir, pensábamos que no lo necesitarías. Porque creyeron que quedaría como un vegetal. No lo negaron. No podían negarlo. Habían vendido mi independencia en cuanto pensaron que ya no la necesitaría. Esto es lo que va a pasar, dije, sacando una carpeta. Van a devolver cada centavo, los 400.000. Vendan el coche, cancelen los viajes, liquiden lo que tengan que liquidar. Luego van a firmar esta confesión admitiendo el fraude, y se van a ir de la ciudad. Irnos de la ciudad, jadeó mi madre. Presento cargos. Cargos criminales. Fraude, abuso a un adulto vulnerable, sí, aprovecharse de alguien incapacitado médicamente cuenta, robo de identidad. Pasarán su jubilación en la cárcel. No lo harías, dijo mi padre, pero su voz temblaba. Les mostré mi celular. Tengo grabaciones de ustedes admitiendo que vendieron mi casa mientras estaba inconsciente. Tengo los documentos falsificados. Tengo todo. Firmaron. Por supuesto que firmaron. Los abusadores siempre se desmoronan cuando enfrentan consecuencias reales. Les tomó 3 semanas reunir el dinero. Vendieron sus autos, liquidaron sus cuentas de retiro, pidieron prestado a familiares. Cada centavo de mis 400.000 pesos regresó, más otros 50.000 pesos por daños para evitar la cárcel. La casa de mi abuela, mi casa, quedó vacía después de que se fueron.
Mandé limpiarla profesionalmente, quemar salvia en cada cuarto para limpiar su energía. Luego hice algo que habría hecho sentir orgullosa a mi abuela. La convertí en un hogar de transición para personas en recuperación de lesiones cerebrales. Personas cuyas familias los habían abandonado, descartado, decidido que estarían mejor en un centro de cuidados. La inauguración fue el mes pasado. Mis padres no fueron invitados, pero se enteraron. Todo el pueblo se enteró. Mi madre envió un último mensaje: ¿cómo pudiste hacernos esto a tus propios padres? Escribí de vuelta: igual que ustedes me lo hicieron a su propia hija. Excepto que yo esperé a que estuvieran conscientes. Nunca respondió. Supe que se mudaron a Florida, viviendo en un departamento de una recámara, trabajando en tiendas para sobrevivir. A veces siento un destello de culpa. Luego recuerdo despertarme y verla contando mi dinero. Recuerdo que planeaban mi funeral mientras yo aún respiraba. Recuerdo sus palabras: ya no la necesitarás. La verdad es que tenían razón en una cosa. Ya no necesitaba ese pequeño bungalow. Necesitaba algo más grande, algo que pudiera albergar a todas las personas que ellos habían descartado, todos los sueños que intentaron robar. La casa de mi abuela, mi casa, ahora alberga a 12 residentes a la vez. Tenemos equipo de fisioterapia, salones de arte terapia, un jardín donde las personas reaprenden a sostener herramientas y plantar semillas. Sobre la puerta principal hay una placa: Casa Eleanor ahí es para segundas oportunidades. Eleanor era el nombre de mi abuela. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades, pero no en las terceras. Mis padres ya habían usado su segunda oportunidad mucho antes de vender mi casa. Lo que hicieron mientras estaba inconsciente solo fue la prueba final de que hay personas que no merecen perdón, merecen consecuencias. La semana pasada recibí una llamada de una mujer cuya familia intentó vender su departamento mientras estaba en coma. Le di el número de Yasmín y le ofrecí una habitación en la casa Eleanor. ¿Cómo vives con eso?, me preguntó. Sabiendo que tu familia te traicionó así. Lo pensé. No vives con eso. Vives a pesar de eso. Y luego te aseguras de que nunca le pase a nadie más. Se mudó ayer. Habitación 3, con vista al jardín. El mismo cuarto donde mis padres planeaban sus cenas elegantes, ahora albergando a alguien a quien ellos habrían desechado. La cicatriz de mi cirugía cerebral se ha desvanecido a una fina línea blanca. A veces la recorro con el dedo, recordando. No el dolor ni el miedo, sino el momento en que me di cuenta de que era más fuerte que las personas que me criaron. El momento en que decidí que si querían enterrarme, más les valía asegurarse de que realmente estuviera muerta primero. No lo hicieron. Y ahora soy dueña del suelo donde antes se paraban. Las contracciones habían empezado a las 3 de la mañana, fuertes y despiadadas. Llamé a mis papás de inmediato. Me habían prometido llevarme al hospital cuando llegara el momento. Mi esposo Marcus estaba desplegado en el extranjero, cumpliendo su segundo servicio en Afganistán. Habíamos hecho videollamada más temprano ese día, su cara pixelada pero sonriendo, diciéndome que ojalá pudiera estar aquí. Solo aguanta, amor, me dijo. Mis papás te cuidarán. Pero sus papás vivían al otro lado del país, y los míos estaban aquí. Me lo habían prometido. Cuando llegaron a mi departamento, yo ya estaba doblada de dolor, abrazando mi maleta del hospital. Mi hermano Dylan iba en el asiento de atrás de su SUV, con cara de fastidio por haberlo despertado. Rápido, jadeé, respirando durante otra contracción. Se están acercando. Mamá me ayudó a subir al coche mientras papá tamborileaba los dedos en el volante. Dylan tiene su torneo regional de boliche al mediodía, dijo. Tenemos que apurarnos con esto. Con esto. Como si fuera a comprar mandado. Las siguientes 12 horas fueron un borrón, dolor, pujos, y el momento en que pusieron a mi hija sobre mi pecho. 2,8 kilos, pura perfección. La llamé Emma, por la abuela de Marcus. Estaba exhausta, desgarrada, sangrando, pero nunca había sido más feliz. Es hermosa, dijo la enfermera, ayudándome a acomodarla para que comiera. ¿Alguien vendrá por ti mañana? Mis papás, respondí, aunque sentí algo frío asentarse en mi estómago al decirlo. Se habían ido justo después de que Emma naciera, diciendo que Dylan necesitaba prepararse mentalmente para su torneo. Se quedaron solo lo suficiente para tomar una foto, Dylan cargando a Emma mientras yo aparecía agotada al fondo, apenas visible.
A la mañana siguiente, el día del alta, le mandé mensaje a mamá, lista para irme a casa. Dicen que como a las 10 de la mañana. No podemos tan temprano. Primero el torneo de Dylan. Vamos después. Me quedé sentada en la cama del hospital, con Emma en brazos, viendo el reloj. Las 10 se hicieron mediodía. El mediodía se hizo 2 de la tarde. Otras mamás se iban con sus familias, globos y flores llenando los pasillos. Yo esperé. A las 3 de la tarde, un mensaje: el torneo se está alargando, Dylan llegó a semifinales. A las 5 de la tarde, está en la final. ¡Qué emoción! A las 6 de la tarde, la enfermera me miró con compasión. Cariño, necesitamos la habitación, ¿no hay alguien más a quien puedas llamar? Intenté con todos. Mi mejor amiga estaba fuera de la ciudad. Mi suegra estaba en Seattle. Uber no permitía viajes con recién nacidos sin portabebé, y no podía pagar la ambulancia privada. Finalmente, a las 7 de la tarde, llegaron mis papás. Pero en lugar de disculparse, estaban radiantes. Dylan ganó, anunció mamá, como si yo debiera celebrarlo. Primer lugar en regionales. El mes que viene lo llevamos a nacionales. Papá sacudía las llaves con impaciencia. ¿Lista? Tenemos que llevar los trofeos de Dylan a casa. Están en el coche. Me levanté con cuidado, mi cuerpo gritando de dolor. La enfermera me había dado toallas extras, estaba sangrando mucho, más de lo normal. Ve con calma, me advirtió. Nada de caminar largas distancias. El paseo en silla de ruedas hasta la entrada era obligatorio, pero cuando llegamos a la banqueta, busqué su SUV. No estaba ahí. ¿Dónde está el coche?, pregunté, con Emma envuelta contra mi pecho. Ah, dijo mamá, como si nada. Tuvimos que estacionarnos en el lote de desbordamiento. Los trofeos de Dylan son delicados. 4. ¿Puedes creerlo? No queríamos que se movieran en la cajuela, así que los aseguramos en el asiento de atrás. Ese lote estaba al otro lado de la calle. Y bajando una colina. Casi 1 kilómetro. No puedo caminar tanto, dije, sintiendo el pánico subir. Acabo de dar a luz. Estoy sangrando. No seas dramática, Natalie, me interrumpió papá. Las mujeres han dado a luz por miles de años. Ya has caminado antes. El aire fresco te hará bien. ¿No pueden traer el coche aquí? Y dejar los trofeos de Dylan sin cuidado, son de cristal. Valen más que, bueno, no se pueden reemplazar. Ya se estaba alejando. Nos vemos en el coche. Me quedé ahí, sosteniendo a mi hija de un día de nacida, viendo a mis papás alejarse. La enfermera ya se había metido. El calor del verano tejano me aplastaba como castigo. No tenía opción. Empecé a caminar. Cada paso era agonía. Sentía la sangre empapando las toallas, escurriendo por mis piernas. Emma empezó a llorar, quería comer otra vez. Mis brazos temblaban al sostenerla. El sudor se mezclaba con lágrimas que me negaba a dejar caer. A medio camino, tuve que parar. Todo giraba. Me senté en una banca de camión, Emma llorando a gritos, mi visión oscureciéndose en los bordes. Una mujer que trotaba pasó y se detuvo. Dios mío, ¿estás bien? Me vio la sangre en las piernas y sacó su celular. Voy a llamar al 911. No jadeé. Solo, necesito llegar al estacionamiento. Mis papás. Me ayudó a pararme, esa extraña mostrándome más compasión que mi propia familia. Cariño, estás teniendo una hemorragia. Necesitas ayuda. Pero yo era terca. Estúpida. Seguía creyendo que si lograba llegar al coche, todo estaría bien. Llegamos al lote de desbordamiento donde mis papás estaban en su SUV con el aire acondicionado encendido, Dylan en el asiento de en medio rodeado de sus trofeos, cada uno asegurado con su cinturón como si fueran pasajeros. Por fin, dijo papá cuando me desplomé en el pequeño espacio libre del asiento trasero, con Emma apretada contra mi pecho. Dylan tiene hambre. Pensamos llevarlo a su steakhouse favorito para celebrar. Ensucié de sangre sus asientos de piel durante el camino a casa. Se quejaron de la mancha durante semanas. Pero esa caminata lo cambió todo. Porque entre los testigos había alguien inesperado, la doctora Sarah Chen, jefa de obstetricia del hospital, que salía de su turno y me vio cruzando la calle con dificultad. Nos siguió a distancia, preocupada, y vio toda la escena.
Vio a mis papás sentados en su coche. Vio los trofeos. Vio la sangre. Y tomó fotos. La hemorragia me regresó al hospital esa misma noche. El oficial a cargo de Marcus le dio permiso de emergencia cuando se enteró de lo que había pasado. Llegó 48 horas después y me encontró recibiendo una transfusión mientras su mamá, que había volado desde Seattle, cargaba a Emma. ¿Te hicieron caminar? Su voz era peligrosamente tranquila. Tranquilidad militar. La clase de tranquilidad que precede a las tormentas. Le conté todo. Los trofeos. La cena de celebración a la que fueron mientras yo sangraba en mi departamento. Como publicaron fotos en Facebook de Dylan con sus premios mientras a mí me llevaban de emergencia de regreso al hospital. Marcus no dijo nada durante un largo momento. Luego, mi bono de reenganche acaba de liberarse. Se acabó para ellos. Pero yo tenía otra idea en mente. Algo que había estado gestándose desde que la doctora Chen me visitó esa mañana con una propuesta interesante. Tus papás, dijo con cuidado, tienen esa tienda de artículos deportivos en el centro, ¿cierto? La que patrocina ligas juveniles de boliche. Asentí, preguntándome a dónde iba con esto. Mi esposo es abogado de bienes raíces comerciales. Toda esa cuadra acaba de salir a la venta. Los inquilinos actuales tienen el derecho de preferencia, pero, hizo una pausa. Digamos que al dueño le interesa mucho venderle a alguien que mantenga el enfoque en deportes juveniles. Alguien con un interés genuino en la comunidad. Toda la identidad de mis papás giraba en torno a esa tienda. Ahí exhibían los trofeos de Dylan. Ahí se reunían con otros padres deportistas. Ahí habían construido su reputación como la familia más apoyadora, siempre y cuando fueras hombre y atlético. El mes siguiente fue un borrón entre recuperación y planeación. La mamá de Marcus se quedó a ayudarme con Emma mientras sanaba. Mis papás, mientras tanto, parecían olvidar que yo existía. Estaban ocupados preparando el viaje de Dylan a nacionales, publicando cuentas regresivas y recaudando fondos para sus gastos. Nunca preguntaron por Emma. Ni por mí. Ni porque su hija casi muere. Así que no les dije nada cuando Marcus y yo nos reunimos con el esposo de la doctora Chen. No les dije cuando usamos su bono de reenganche como enganche para la compra. No les dije cuando el dueño del edificio aceptó nuestra oferta, con la condición de que los inquilinos actuales podían quedarse si aceptaban los nuevos términos de renta. Y definitivamente no les dije que esos nuevos términos triplicarían su renta. La carta llegó la semana antes de nacionales de Dylan. Lo sé porque mamá me llamó por primera vez en 6 semanas, gritando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Es nuestro sustento. Ahora soy la arrendadora, dije con calma, mientras Emma balbuceaba en mis brazos. Es solo negocio. Han estado pagando renta por debajo del mercado durante años. Es hora de pagar el valor real. No podemos pagar el triple. Entonces muévanse. Ya tengo 3 tiendas deportivas interesadas en el local. Tiendas que apoyan a todos los jóvenes atletas, no solo a los hijos de los dueños. Pero los trofeos de Dylan son frágiles. Lo sé. Más vale que empiecen a empacarlos con cuidado. Las mudanzas son tan duras con el cristal. El silencio al otro lado era ensordecedor. Finalmente, papá tomó el teléfono. Estás haciendo esto por ese día en el hospital, ¿verdad? Sigues siendo dramática por una simple caminata. ¿Una simple caminata? Mi voz permaneció tranquila, y Marcus me apretó la mano. Tuve una hemorragia. Necesité una transfusión. Pude haber muerto. Ya habías caminado antes, dijo con ese mismo tono de desprecio de aquel día. Sí, asentí. Ya había caminado. Y ahora me estoy alejando. De ustedes. Intentaron de todo. Manipulación emocional. Parientes que me llamaban para culparme. Incluso Dylan me llamó, lloriqueando que estaba arruinando su carrera al distraer a mis papás durante nacionales. Pero el contrato era irrompible. Tenían 60 días para aceptar el nuevo alquiler o desalojar. Durante esos 60 días, hice algo más. Contacté a todas las familias que habían despreciado durante años, las que no tenían hijos lo suficientemente atléticos, las hijas ignoradas por los hijos, los niños que consideraron indignos de su apoyo. Juntos formamos una nueva organización deportiva juvenil. Una que valorara a todos los niños, no solo a las estrellas. Que ofreciera transporte a las familias que lo necesitaran.
Que entendiera que a veces los papás estaban desplegados, o eran solteros, o simplemente estaban luchando. La llamamos Liga Emma. La ironía no se le escapó a nadie cuando terminamos rentando el local que antes era de mis papás después de que no pudieran pagar el nuevo alquiler. Los trofeos de Dylan, que tuvieron que sacar de las vitrinas, terminaron en su garaje. La última vez que supe, mamá atropelló uno mientras se apresuraba a llevarlo a su práctica de boliche. La inauguración de Liga Emma fue un sábado. Marcus llevó su uniforme de gala, y Emma iba con una camisita de boliche que alguien le había hecho. La doctora Chen cortó el listón. El lugar estaba lleno de familias que habían encontrado apoyo y comunidad en nuestro programa. Mis papás pasaron en su coche. Vi cómo bajaban la velocidad, mirando el lugar transformado. Las fotos en la ventana, no solo de ganadores, sino de todos los niños que participaban. El letrero prominente, fundado en honor a Emma Martínez, cuya primera travesía nos enseñó que nadie debería caminar solo. No se detuvieron. No entraron. Pero vi la cara de mamá tras el parabrisas, vi el momento en que entendió lo que habían perdido. No solo un local. No solo un negocio. Perdieron a una hija que les habría dado todo, a una nieta que nunca conocerán, a un yerno que sirvió a su país con honor. Todo por no darle un aventón. Esa noche, mientras amamantaba a Emma en nuestra nueva casa a la que Marcus y yo compramos con los ingresos de nuestra inversión inmobiliaria, pensé en esa caminata. En cómo cada paso doloroso me había llevado aquí. Como la sangre que derramé regó las semillas de algo hermoso. Tenían razón en algo, ya había caminado antes. Pero nunca esperaron a dónde llegaría. La última vez que supe de ellos fue un año después. Dylan se había roto la rodilla, terminando su carrera de boliche. Sin su tienda, sin su reputación, sin el éxito de su hijo dorado para definirlos, se convirtieron en otra pareja amargada preguntándose por qué su hija nunca llama. Mientras tanto, Liga Emma prosperó. Abrimos 3 sedes. Ofrecíamos becas para equipo, apoyo para viajes a torneos y, lo más importante, nunca dejábamos a nadie atrás. Cada mes, en el aniversario de esa caminata, llevo a Emma al parque. Ahora ya camina, decidida y fuerte. Mientras la veo explorar, le cuento la historia versión para su edad, claro. Mamá caminó muy lejos por ti, le digo. Y un día, cuando seas grande, tú también caminarás lejos. Pero nunca caminarás sola. Porque eso es lo importante de caminar. No se trata solo del destino. Se trata de quien camina contigo. Y de quien decide irse en su coche.